Bien, buenas tardes. En este videito les voy a demostrar cómo quedó la práctica dirigida número 2 en este curso que estamos llevando de prototipos interactivos. La idea de este prototipo era construir una puerta automática que se abra si alguien se acerca a ella o no. Para eso se utiliza primeramente un sensor ultrasónico o de distancia, que es el que tengo por aquí, que es el que nos va a captar las señales si alguien se acerca o no. Él tiene 4 conexioncitas, ¿verdad? Aquí atrás. Entonces, una va hacia el polo positivo de la protoboard, la otra va hacia el polo negativo. Y las dos del centro, que se conocen como, una se conoce como Trink, es la que envía la señal ultrasónica, que esa va a estar configurada en el puerto 13, y la Echo, que es la que recibe la señal ultrasónica, que va a estar en el puerto 12. Tenemos el piezo o parlantito, que es el que nos va a sonar cuando la distancia sea menor a 100, que es la que se está utilizando en este ejercicio, que la distancia sea menor a 100 para que se active la puerta y se reproduzca el sonido. Tenemos el servomotor, que lo tengo aquí por este otro ladito, que él también tiene una conexión negativa o tierra positiva, y otra que va a estar conectada en el puerto número 3 de la tarjeta Arduino. Y tenemos la LCD por aquí, que lleva muchísimas conexiones. Lleva en total 6 conexiones, que son estas de aquí arriba, que van a la Arduino. Por aquí lo tenemos, aquí donde vienen las 6. Y a su vez va a tener también aquí abajito, aquí se ven dónde están las conexiones a negativo y positivo de nuestra tarjetita. Entonces vamos a verlo cómo funciona. Un momentito. Listo, aquí entonces vemos que ya está la tarjeta encendida. Nos está midiendo la distancia que se detecta en el sensor ultrasónico. Como el valor es 236, 235, no suena ni se mueve el motor. Pero al acercar yo mi mano por aquí, entonces vemos cómo se escucha el sonido. En la pantalla se nos muestra la distancia y el servomotor nos funciona, ¿verdad? Ahí como está detectando mi mano atravesada, entonces el motor funciona y escuchamos el pitido. Esa sería entonces la práctica ya completa funcionando, ¿verdad? Vamos a ver el programa. Bien, aquí tengo el programita, entonces rápidamente se los explico. Se incluyen las dos librerías, la de la LCD y la del servomotor. Se definen todas las variables que se van a utilizar. Como les mencioné antes, el Trink, que va en el puerto 13, que es el que envía la señal ultrasónica. El Echo, que va a estar en el puerto 12, que es el que recibe la señal ultrasónica. Una variable tipo flotante, discalculada, que es donde se va a almacenar la distancia que se calcule utilizando estas dos informaciones que envían aquí. El piezo va a estar en el número 2, en el puerto número 2. Se define o se le da un nombre, por decirlo de alguna manera, al motor, que se va a llamar servo 1. Lo configuramos en el puerto 3. Hacemos una variable de grados, que es la que va a almacenar el ángulo del servomotor. Una variable temporal que se usará más adelante para calcular ahí la distancia. Y se definen dos variables de pulso mínimo y máximo para indicarle al motor cuál va a ser su ángulo menor y ángulo mayor. Luego se definen en qué pines de la tarjeta de Arduino van a estar configuradas los LCD, o la LCD, perdón, ¿verdad? Que van desde el pin 5 hasta el pin 9. En el setup, entonces primero ponemos las indicaciones para que en la LCD se nos aparezca la palabra PRONIE en la sección 4.1 de la LCD, que no parpadee, se le indica. Se espera 2000 milisegundos. Luego aquí configuramos al motor, le configuramos cuál va a ser su puerto, cuál va a ser su ángulo o ángulo mínimo y máximo. Se configuran los pines como de entrada o salida, ¿verdad? Aquí se explica qué es cuál es cuál. Y bueno, en el loop se hace una variable donde se le asigna el valor de la distancia. La variable es distancia calculada, y ahí se le asigna entonces la distancia que se calcule más adelante.
tenemos una variable de grados, que es la que se le va a asignar la lectura del ángulo del servomotor. Se va a imprimir en pantalla el texto grados, se va a mostrar los grados que están en la variable. Luego vamos a poner ahí un espaciecito y ponemos en centímetros y la variable que se calculó, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver cómo se calcula. Si la distancia calculada es menor a 100, ponemos la variable temporal que mencioné arriba en 100 y suena una melodía. Si no, la variable se pone en 0. ¿Eso para qué es? Para que cuando la persona se acerca, si está menos de 100, se abre la puerta y suena un sonido. Y si no, entonces no pasa nada. Entonces el ángulo no tiene que abrirse la puerta, por eso ponemos 0. Y bueno, aquí es donde se mueve, ¿verdad? Aquí se va a mover el motor dependiendo del valor de la temperatura. Si es 0, pues no se mueve, o si es 100, se mueve 100 grados. Y luego imprimimos en la LCD la palabra distancia y ponemos el valor que se leyó. Y por último viene entonces la función calcular distancia, donde el trin y el hecho se encienden y apagan para recibir la onda sónica o la onda, y se hace una operación matemática para determinar entonces cuál es la distancia, y esa función devuelve ese valor distancia, ¿verdad? Entonces básicamente este es el programa. Muchas gracias.